vamos a compartir en esta noche. Qué interesante poder estar desarrollando este tema que tiene como título lo que usted tal vez está viendo allí en nuestra pantalla o en su televisor, la llave del bienestar más conocida y a la vez menos experimentada por los hijos de Dios, ¿sí? Así que esta palabra es para todos nosotros y confío que va a ser de mucha bendición en cada uno de nosotros. Amén. Yo quisiera pedirle que usted prepare su corazón como una buena tierra para que pueda esta palabra producir el fruto que Dios quiere que produzca en usted. Le animo a que se olvide de lo material porque estamos por entrar o ya hemos entrado en un momento espiritual. Amén. Y en un momento espiritual, las bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado están aquí, a su alcance. Así que si usted está en lo material, se va a perder lo espiritual. Así que le animo a que pueda dejar de lado toda preocupación, todo pensamiento de este mundo, para que podamos enfocarnos en la palabra, que va a ser muy sencilla, pero que va a afectar nuestras vidas de aquí en adelante. Amén. La llave de bienestar más conocida y a la vez menos experimentada por los hijos de Dios. ¿Cuál será esa llave? Bueno, ya vamos a ir aprendiendo. Debemos dejar en claro que en el andar con Dios siempre vamos a encontrar bienestar. Y digo, siempre vamos a encontrar bienestar porque es la verdad. Me ha tocado conocer personas en medio de mucho dolor, en enfermedades, pero felices de haber conocido a Dios. De hecho, les conté de mi abuela Irma. Me acuerdo una de las últimas veces que ella vino a la congregación antes de partir con el Señor, su cadera se le salía y estaba subiendo al auto y se le salió la cadera. Un ruido y quedó así. Ay, abuela, ¿qué hago? Y yo veía que empezó a transpirar y un dolor tremendo. No, hijo, me dice, ayúdame a entrar al auto. Y se sentó en el auto y dijo, ya está, vamos. No, abuela, quédate. No, vamos a estar con el Señor. Y vino y se gozó en el Señor, como lo hacía siempre. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy metido la idea que gozar con el Señor es que todas las cosas se arreglaron y entonces por eso yo me gozo. No, esto es lo maravilloso que tiene el gozo de Dios, que a pesar de las situaciones que esté viviendo, que otros tal vez estarían llorando, yo puedo estar gozándome. Y esto es lo que hacía que no pudieran entender qué les pasaba a los hijos de Dios, a los primeros seguidores de Jesús, que cuando los llevaban y los ejecutaban, en lugar de gritar y tratar de escapar a la muerte, la enfrentaban cantando himnos y alabando y adorando al Señor. ¿Me entienden? Eso es lo que trae la presencia de Dios. Por eso Salmo capítulo 16, versículo 11 dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. ¿Cuánto sentimos el frío? ¿Verdad que sí? Bueno, gracias a Dios por estas estufas. Pero cuando lo sentimos al frío, hace unos días estuvimos en una reunión con mi esposa, un frío tremendo, ya nos sentíamos las piernas, no sé qué iba a pasar cuando nos paremos y todos estábamos así. Pero uno en medio de ese frío, ¿qué piensa? ¿Sabe yo qué pensaba? En la calefacción del auto. Y pensaba, cuando me siente y ya empiece a estar calentito el auto, ay, qué lindo, qué agradable va a ser. Pensaba en mi estufa. ¿No le pasa a usted que uno cuando está pasando una situación difícil puede superarla pensando en lo que ya tiene y que simplemente tiene que activarlo? Bueno, algo así es la presencia de Dios. Estar en Dios es lo mejor que nos puede pasar. Puede ser que hoy yo me encuentre atravesando diferentes situaciones difíciles,
pero en Dios puedo encontrar respuestas. Encontrar la comunión con Dios es tomar conciencia de que estamos en Él. Y si estamos en Él, o cuando estamos en Él, no con Él, vamos a encontrar esta plenitud de gozo, estas delicias, lo que sin lugar a dudas hace referencia a bienestar. No a malestar, sino a bienestar. Y como les decía, es cierto que se trata de un camino angosto, así lo presentó Jesús. No es un camino por el que entran multitudes, sino por el que entramos de a uno, ¿sí? Es un camino personal que tomamos, pero en ese camino y en esa presencia de Dios donde estamos, todo tiene sentido. Aún el dolor, aún la muerte, aún la aflicción, aún el peligro, porque nada nos puede separar de esa presencia de Dios en la que ya estamos. ¿Se entiende? Más o menos. Seguro que lo va a entender más adelante. Presencia de Dios no se trata de que Dios esté en mí, sino de que yo esté en Él. Ahí lo tiene usted puesto. Presencia de Dios no se trata de que Dios esté en mí. Muchas veces nosotros hemos hecho énfasis en que yo llevo a Dios, ¿verdad? Escúchese, usted lleva a Dios. No, Dios nos lleva a nosotros. No se trata de que Dios esté en mí, se trata de que yo esté en Él. Escuchábamos a un hermano hablar sobre esto y decía 169 veces está la expresión en Cristo, en Dios, en el Nuevo Testamento. Imagínese la importancia que tiene esto en la palabra de Dios. Presencia de Dios, cuando hablamos de presencia de Dios, hablamos de estar en Él. No de que Él se manifieste conmigo, sino de que nosotros estemos en Él. Y cuando estamos en Él, hay ¿qué cosa? Plenitud de gozo y todo lo bueno que usted se puede imaginar. No somos nosotros llevando a Dios, sino Dios llevándonos a experimentar su voluntad desde su corazón, desde una mente renovada a la altura de la mente de Cristo. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tienen la mente de Cristo? Y tal vez usted dice, sí, yo lo leí, pero no es suficiente leerlo. Esto hay que experimentarlo. Y no se puede experimentar de otra manera, sino a través de este camino que vamos a ir conociendo en esta noche. Jesús, quien vino a mostrarnos al Padre, nos relata en este siguiente versículo, en este siguiente pasaje que vamos a leer de la Biblia, el bienestar que nos otorga estar en la presencia de Dios, el estar en Dios. Así que con esto en mente vamos a esta lectura. Mateo capítulo 6, 25 al 34. Es un pasaje que estoy seguro que usted lo escuchó más de una vez. De hecho, justamente le estoy llamando a esta llave más conocida, pero a la vez menos experimentada. Fíjese. Dice así la palabra del Señor. Es Jesús el que está hablando y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Una enseñanza por demás de sencilla y a la vez muy profunda. Una enseñanza que nuestro maestro nos deja y que nos deja con ciertas preguntas que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué es más difícil? Pregunto, ¿obtener la vida o obtener la comida? ¿Qué le parece? ¿Qué es más difícil? Y obtener la vida, ¿verdad? Porque comida, dentro de todo, nadie se muere de hambre a menos que sea muy exquisito, ¿sí? Y no quiera comer lo que tiene a su alcance. ¿Qué es más difícil? ¿Mantener con vida el cuerpo humano, tener un cuerpo o tener ropa con la que uno pueda cubrir al cuerpo? ¿Qué le parece? ¿Qué es más difícil? Parecen preguntas como que uno dice, pero yo ya sé la respuesta. Bueno, pero pareciera ser que no nos dimos cuenta lo que esa respuesta nos enseña. Si Dios nos ha dado la vida, si Dios nos ha dado el cuerpo, Dios ha hecho lo más difícil. Y Él mismo se compromete en darnos junto con esa vida, ¿qué cosa? El alimento. Y junto con ese cuerpo, ¿qué cosa? La ropa para ese cuerpo. Y Él nos dice, así como yo me encargo de las aves del cielo, así como yo me encargo de que las flores aparezcan en medio de las plantas, así yo me voy a encargar de ustedes. ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Amén? Vamos a ver si lo creemos. Porque para Dios creer no es decir yo creo, sino es moverme en función de lo que creo. Y vamos a ver que aquí el Señor nos enseña algunas claves para poner de manifiesto esta verdad y esta realidad en nuestras vidas. ¿Sí? Nunca el propósito de Dios ha sido que sus hijos tengan que andar en la preocupación y en el afán. Y lamentablemente, si yo les diera a cada uno de ustedes la posibilidad de anotar algún motivo de oración, el 90% de los motivos de oración serían materiales, que se traducirían en comida y en vestido, en bienestar. Y uno dice, pero si eso es lo que necesitamos, pero justamente eso es lo que Dios dice, no te afanes, no te preocupes. Pero ¿cómo no me voy a preocupar si veo con mis ojos que no tengo, si veo la situación del país, si veo lo que está pasando? Pues bueno, debemos aprender que hay maneras a través de las cuales podemos salir de toda esta preocupación y empezar a caminar en una vida diferente. Dice así la palabra de Dios, versículo 26. Mirad las aves del cielo. ¿Qué hacen las aves del cielo? No siembran, no cosechan, no recogen en granero, es decir, no tienen provisiones, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? Vuestro Padre Celestial. En casa tenemos un limonero y ahora nos gozamos. No sé qué me vendió Esteban de la forrajería. Le recomiendo que compre un alimento para pájaros. Miren, los icanchos están como gorriones. Los gorriones están del tamaño de tordos y los tordos ya parecen águilas. Una cosa enorme. Bueno, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero de verdad, comen un montón. No sé qué tiene ese alimento. Están gordos, hermosos. Han aparecido pájaros nuevos. Y uno se goza en eso. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros? La voluntad de Dios. Sin darnos cuenta. Nos brotó. Y quisimos dar de comer a las aves. Y sin querer estamos haciendo, ¿qué cosa? La voluntad del Padre. ¿Cuántas veces usted no se da cuenta y está cumpliendo los propósitos de Dios? Porque Dios es así de soberano. Todo está sujeto a Él. Nadie escapa de su soberanía. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre está bien con Dios, aún al malo, a su enemigo, hace que esté bien con él. Así de grande es nuestro Dios.
Dios hace una diferencia en importancia entre lo que son los animales y lo que somos los seres humanos. Porque dice, miren, ven las aves de los cielos que no hacen nada, pero que Dios las alimenta. Bueno, les pregunta, ¿no valen ustedes más que las aves de los cielos? Yo les pregunto, ¿usted vale más que las aves? Por supuesto que vale más que las aves. Cuidado con estas filosofías que están entrando a la mentalidad de muchos de nosotros que pareciera ser que los animales valen lo mismo que las personas. No, no es así. Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Cuidado, porque por ahí sin querer amamos tanto a los animales que hemos dejado de amar a las personas. Y nos duele tanto ver a un animal abandonado y no nos duele el hecho de tener en el país situaciones como el caso de Loan y saber que hay todo un tráfico de niños y cosas tremendas que están pasando. Y veía un video sobre una persona hablando de otras desapariciones, pero de hace años que vienen sucediendo, de niños que son traficados. Y nosotros estamos entretenidos con el videíto. Que no le digo que esté mal. Nosotros en casa hemos llegado a tener 8 perros. Porque amamos a los animales. Pero no debemos dejar de amar a las personas. Porque el cielo es para las personas. Y el infierno es para aquellos que desobedecen al Señor. Y deberíamos amar. Para que se salven aquellos que van camino hacia la perdición. Nos habla en este pasaje el Señor, entre muchas otras cosas, que hay 2 clases de personas. Fíjese lo que dice. Ya se lo busco. Estoy usando otro programa, así que me va a tener que tener paciencia. Dice así la palabra. Versículo 32, ahí lo tiene usted. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí está hablando de 2 clases de personas, los gentiles y por otro lado los que tienen padre, en este caso Dios como Padre. Y yo le pregunto, ¿cómo vive usted? ¿Como alguien que tiene padre o como un gentil? Como alguien que pareciera ser que se tiene que valer por sí mismo porque a usted no le pasa nada bueno en la vida, a menos que usted haga algo. ¿Qué le parece? ¿Cómo está viviendo usted? Los gentiles son aquellos que viven buscando estas cosas porque ellos no las consiguen. Están preocupados, angustiados, afanados por si mañana van a poder comer o dentro de unos años va a haber suficiente alimento para poder mantenerse, afligidos y atormentados pensando qué ropa podrán usar el día de mañana, y si hay un cambio climático, y si pasa esto, y si pasa lo otro, vamos a tener suficiente. Así viven los gentiles. Jesús nos enseña el camino para dejar esta clase de vida y alcanzar a vivir una vida de familiaridad con Dios, de comunión con Dios. Y esto es justamente el pasaje más conocido y menos experimentado por muchos de nosotros. Dice la palabra de Dios, mas buscad, ¿qué cosa? Versículo 33, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Y todas las demás cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas. Bueno, no te aflijas, yo te lo pasé 2 veces al 32, por eso es que lo pusiste de nuevo. Es el 33. En el 33 usted ya lo conoce de memoria, mas buscad, como dice, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que te afana. ¿Qué voy a vestirme? ¿Qué voy a hacer? Esas cosas que necesitas para desarrollar tu vida. Dice, esas cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Te van a aparecer. Así como los pájaros del fondo de casa. ¿No saben? ¿Qué pasa, chiqui? ¿Viste? Nos comimos todo lo que está en este plato y al rato ya está de nuevo lleno. Y venimos de nuevo y nos comemos todo y estamos gordos y no saben que nosotros estamos allí llevándole la comida. Así dice el Señor, va a ser, ¿qué cosa? Añadida
lo que necesitas. Buscar primeramente el reino de Dios es buscarlo antes o por encima en importancia de buscar nuestro bienestar personal. Y ahí es donde metemos la pata la mayoría. Porque pensamos, Dios quiere que yo esté bien, entonces me tengo que preocupar por estar bien. Sí, pero la manera de estar bien es buscando ¿qué cosa? Primero, el reino de Dios. Entonces la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? ¡Wow! Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. Y te vas a trabajar y te olvidas de pasar primeramente por el Señor, por tomar conciencia. Un tiempo de oración a la mañana te hace tomar conciencia de quién sos, de dónde estás y hacia dónde vas. Entonces, cuando vamos a trabajar y nos acordamos, ay, cierto que yo soy un hijo de Dios, cierto que tendría que haber orado, caemos de nuevo en este pensamiento. Yo lo tengo al Señor y bueno, oro al Señor y ya me va a ir bien. Y sí, es una verdad a medias. Es verdad, pero a medias. La verdad es que Dios nos tiene a nosotros. Dice la palabra de Dios que estamos en las manos del Padre y en las manos de su Hijo y que nadie nos arrebatará de sus manos. Pero como nosotros estamos pensando que de nosotros depende de que estemos bien o mal, dejamos de buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. ¿Se está entendiendo? Más o menos. ¿Te hace cosquilla al menos? Procurar que Dios reine en nuestras vidas sería lo que deberíamos procurar porque Él en realidad ya reina sobre todas las cosas. Él es rey sobre todo, es soberano sobre todas las cosas. Pero Dios quiere manifestarse a través de nosotros como quien reina sobre nosotros. Y esta es una tarea diaria. ¿Cómo busco el reino de Dios? Bueno, mire, le voy a decir cómo no buscar. No se busca el reino de Dios por ser pastor. Porque yo puedo ser pastor y Dios no reina sobre mí. Porque yo hago lo que hacen los pastores. Puedo parecer un pastor en el que Dios reina, pero en realidad estoy haciendo lo que yo quiero y lo que yo pienso que debo hacer. Entonces, buscar el reino de Dios no tiene nada que ver con desarrollar algún tipo de ministerio, algún tipo de cosa dentro de la iglesia. Así que yo quisiera que usted aprenda y que como iglesia nos saquemos este peso que nos ponen de que si no estás haciendo algo en la iglesia, no estás bajo el reino de Dios. Diga conmigo, mentira. No, pero dígalo así como lo ha dicho Rubén. ¿Cómo es? A ver, de nuevo. Mentira, no es verdad. Cuando el diablo logra ponerte eso, te hace sentir un inútil, ¿verdad? Porque vos volvés a la casa y estás contento porque la palabra ha tocado tu corazón. Vas allí a poner en práctica lo que Dios te ha dicho y el diablo viene y te dice, pero vos no haces nada, no servís a Dios. ¿Viste el hermano que estaba dirigiendo? ¿Viste el hermano que estaba con la guitarra? ¿Viste el hermano que estaba en el teclado? ¿Viste el de la batería? Y vos no estás haciendo nada. ¿Viste los que estaban allá recibiendo a la gente? Y entonces uno empieza a sentirse un inútil, un inmerecedor, alguien en quien no está el reino de Dios. Cuando todo eso es una gran mentira. Mentira, ahí está. Hasta los niños lo están diciendo. Debemos entender esta verdad. Buscar el reino de Dios no tiene que ver con que yo logre hacer algún servicio dentro de una iglesia, porque el servicio a Dios es lo que hacemos diariamente las 24 horas de cada día. Cada uno de nosotros en el lugar donde Dios lo puso. Allí tiene que verse que Dios reina. Dios te ha puesto, acá tenemos muchos docentes, Dios te ha puesto como docente y tenés otros docentes al lado que tal vez les gusta hablar de los otros docentes que no están presentes. Y que te pique, y hablan y le sacan el cuero y lo despellejan al otro. Pero vos, como sos una persona que busca el reino de Dios, ¿qué haces? No te prendés.
¿Me entiendes? Se ponen de acuerdo para hacerle el vacío a alguien y para hacer sentir mal a una persona. Pero vos, como sos un hijo de Dios, no te prendés, porque vos tenés a alguien que reina sobre vos. Vienen los malos consejeros y te dicen, ese que te dijo tal cosa, hacele esto, hacele aquello, y hundilo. Pero vos, como buscás el reino de Dios y su justicia, decís, no, yo lo voy a perdonar. Voy a amar a esa persona. ¿Entiendes? Entonces todos estamos, ¿qué cosa? Sirviendo a Dios cuando buscamos su reino. Amén. ¿Cuántos de acá son docentes malos que le tienen miedo los alumnos? Yo sabía tener una maestra. Bueno, hoy más los docentes le tienen miedo a los alumnos que al revés, ¿no? Pero en nuestra época le teníamos miedo a cierta señorita. Me voy a reservar el nombre por respeto. A ella ya no está, pero su familia sigue estando. No la vamos a hacer pagar las culpas de ella. Pero era mala, mala. Una vez a un chico que se portó mal, lo sentó en medio del patio. Lo puso en la espalda, tenía una regla de esas de aluminio y le dio por unas buenas nalgadas. Cosa que es totalmente reprobable, ¿verdad? Pero así era. Otra que le lanzó el borrador, no le estoy enseñando esto a los docentes, por favor, no lo vayan a poner en práctica. Le lanzó el borrador a a un compañero que estaba saltando también en la mesa y le pegó acá, desmayado el muchacho. No sabes cómo cambió de la ira a la compasión. Y le decía ya del nombre, pobrecito, y lo alzaba y lo besaba para que vuelva en sí el pobre chico. Bueno, eso no, ¿verdad? Ahora, como docentes que buscan el reino de Dios, ¿cómo te comportás? ¿A quién obedeces? ¿Al sistema o a Dios? Como empresario, hay muchas maneras de hacer plata. Y había una persona que no sé si era hermano, pero decía este consejo. Mirá, si vos querés hacer plata, tenés que ir por derecha y por izquierda. Tenés que estar bien con Dios y eso no puede ser. No puedo tener dos señores. Entonces, como hijos de Dios, en donde quiera que estemos, podemos buscar el reino de Dios. ¿Entiende? Cuando vos te callaste y no te prendiste en aquello que todos los demás se prenden, ¿qué estás diciendo? Dios reina en mí. Yo soy diferente. ¿Y qué hace Dios? Venga, ahí está. Ayuden a sus ángeles. ¿Me entiende? Pero mientras nosotros no buscamos el reino de Dios, ¿me entiende? ¿Comprende por qué? Porque no pasa por hacer algo dentro de la iglesia. Porque si hacemos algo dentro de la iglesia, ¿de qué sirve? Si en la iglesia todos somos buenitos, ¿verdad? Si acá decimos nos paremos, todos se paran. Si decimos amén, todos decimos amén, ¿verdad? Levante la mano, todos levantamos la mano. El punto es que podamos ser afuera, afuera, como estudiante. ¿Cuántos estudiantes hay acá? ¿Estás orando por la salvación de tus amigos? ¿Estás orando para que ellos puedan conocer a Jesús? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Estás orando? ¿Se da cuenta que todos podemos servir a Dios? Y que donde estamos es un lugar donde otro no puede estar. ¿Se da cuenta o no se da cuenta? Hoy tenemos con nosotros dos hermanos que no suelen estar acá. Por un lado Héctor, que siempre está en Villa La Angostura, y está Andrés también con nosotros, en Córdoba. Nosotros no podemos estar donde ellos están, pero Dios a través de ellos sí. Yo no puedo estar atento en atento. ¿Sabe de qué es atento, no? Un call center. Pero Daniel está. ¿Comprende o no comprende? Bueno, eso es buscar el reino de Dios.
es buscar que Dios reine en mí y a través de reinar en mí, reine en todos. Ahora, yo no puedo buscar el reino de Dios si es que no veo el reino de Dios. Y ahí es donde muchos de nosotros cometemos errores en la práctica de algo que es espiritual. Porque esto no es algo intelectual, que yo digo, buscar el reino de Dios, es portarme bien en donde yo trabajo. No, eso, si vos entendiste esto, vas por buen camino, pero eso no es todo. Eso es apenas el comienzo. Para que esto suceda, tenés que ver el reino de Dios. ¿Comprende? Tienes que ver que tu Dios reina sobre todas las cosas. Que estás en Dios cuando estás en tu trabajo. Que estás en Dios cuando estás en el lugar en tu aula. Que estás en Dios cuando estás en tu familia. Que estás en Dios cuando estás con tus hijos. Cuando yo veo el reino de Dios, entonces puedo, ¿qué cosa? Buscar el reino. ¿Y cómo se ve el reino de Dios? ¿Se puede ver? Sí, mire, Juan 3:3 dice Jesús a Nicodemo. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Pregunto, ¿cómo hago para ver el reino de Dios? ¿Qué necesito? Nacer de nuevo. Y algunos dicen, yo ya nací de nuevo. Perfecto, me alegro. ¿Y estás viviendo como una persona que nació de nuevo? ¿O vos naciste de nuevo y dejaste de lado toda la vida espiritual que Dios te concedió y estás viviendo como vive alguien que no nació de nuevo? El que no nace de nuevo, el que no experimenta este nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Puede comprender esto que estoy hablando, puede encontrar razón en lo que estamos diciendo, pero no puede experimentar. Porque sencillamente no ve el reino de Dios sobre su vida. Si usted pudiera ver a Dios reinando, estoy seguro que su vida cambiaría totalmente. ¿Por qué no vemos lo espiritual? Porque no nacemos de nuevo. ¿Cuántos quieren nacer de nuevo? Bueno, ¿sabe qué hace falta, no? Lo que hemos puesto en la entrada de esta iglesia, pasar por la cruz. No puedo nacer de nuevo si no muero. No puedo nacer de nuevo si no muero. Muchos de nosotros queremos cambiar y Dios dice, yo no quiero que cambies, yo quiero que nazcas de nuevo. No quiero que parezcas un hijo de Dios, sino que seas un hijo mío. No quiero que te parezcas a Jesús, sino que seas Jesús. En ese colegio donde estás, en esa facultad donde estás estudiando, en ese trabajo donde yo te puse, quiero que seas Jesús. ¿Entiende? Entonces, cuando nos disponemos a morir a nosotros mismos y a decir, Señor, si el seguirte significa morir, aquí estoy. Si Él ha muerto por mis pecados, ¿cómo no ir a Él con arrepentimiento, procurar su perdón y estar dispuestos a morir por Él? Cuando morimos, ahí renacemos a una nueva vida. Y esa es la vida que busca, ¿qué cosa? El reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. Y es la vida que experimenta que Dios empieza a añadirle todas las cosas que necesita para que no le falte nada de lo que tiene que tener. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. Podríamos hablar de muchas experiencias de la Biblia y experiencias en la vida personal de cómo Dios trajo su provisión en el momento en que uno menos pensaba.
Porque Dios sabe que tenemos, ¿qué cosa? Necesidad. No vamos a hablar de la justicia ahora, capaz que lo veamos en otro momento. Pero estar y encontrarnos en el reino de Dios es encontrarnos con Dios como nuestro Padre. Y cuando encontramos a Dios como nuestro Padre, porque morimos y nacemos de nuevo, entonces podemos experimentar una vida que está a un nivel que no es la vida que viven las demás personas. Una vida diferente, una nueva vida, una nueva criatura. Ya no soy lo que era antes, soy Cristo manifestándose a través de mi ser. Hay un pasaje muy bonito que se lo voy a dejar para que lo tenga en cuenta. Segunda de Crónicas, allí 9:27, está una historia como para que usted tenga una dimensión de lo que es el reino de Dios, ¿sí? Es la historia de la visita de la reina de Sabá a Salomón. ¿Se acuerda usted que Salomón empieza a crecer en sabiduría, en riqueza? Es tremendo lo que Dios hace en la vida de este rey, y Dios de alguna manera lo usa de figura de lo que es el Señor Jesús, porque es reino de paz, Salomón. Dice así, versículo 2 al 7, capítulo 9 de Segunda de Crónicas. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, hablando de la reina de Sabá, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó como asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí, y ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Ese era el reino de Salomón. Y esta mujer sabía del reino de Salomón, pero cuando fue al reino pudo ver. Nosotros necesitamos ver el reino de Dios. ¿Y el camino cuál es? Nacer de nuevo. Cada día necesitamos pasar por la cruz. Y en la medida que esto sea nuestro accionar diario de servicio a Dios, ¿cuántos quieren servir a Dios? Uno, dos, todos, ¿verdad? Bueno, ahí está, ahí me alegro, me alegro. Qué lindo ver la iglesia levantando las manos. Bueno, empieza esta misma noche. Pasar por la cruz. Decirle, Señor, quiero ver tu reino. Vengo delante de esta cruz a creer que cuando Cristo murió yo también morí con Él. Aquí estoy para dejar todas estas cosas que me han tenido atado durante tantos tiempos. Vengo a dejar mis maneras de pensar, mis rollos y cuantas cosas que yo mismo me las he creído para entrar en tu reino y conocerte como mi Padre, que conoce todas mis necesidades. Dios sabe de tu necesidad. Sí sabe lo que necesitas. Antes que vos sepas que necesitas, Dios ya lo sabe. Pero ¿por qué no me responde? ¿Y que no tienes ya la respuesta? Porque pensamos que nosotros tenemos que preocuparnos, porque no buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, y entonces no podemos ver su reino, no nacemos de nuevo, y entonces todo se nos viene abajo, y el cristianismo que tenemos es acá de la cabeza y no de la experiencia. Bueno, tiene que cambiar. Tenemos que experimentar lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Así que hoy
De alguna manera, Dios nos está lanzando a una semana en donde Dios espera que podamos conocer, que podamos tener un encuentro más profundo con la verdad de su palabra, sabiendo que somos lo que llevamos a Cristo o nosotros estamos en Cristo. Vivamos esta verdad, experimentemos esta verdad. Y entonces vamos a poder ver las cosas que no se ven y vamos a poder gozarnos en esas cosas y vamos a tener todo lo necesario para atravesar esta vida que Dios nos da. Amén. ¿Te parece? ¿Vamos a servir a Dios en esta semana? Amén. Amén. Todos juntos vamos a servir a Dios. Amén. Amén. Bueno, nos ponemos de pie los servidores de Dios y los servidores de Dios que están allí escuchándonos. No sé si me mandaron de los que están conectados. Bueno, siempre los saludo y no quiero dejar de hacerlo en esta oportunidad. Saludamos a Esteban, que está allí viéndonos, probablemente con Elina también, a Silvia Rojas, a Nidia con María, a Graciela Dip, a Juan Carlos y Melina. Estamos contentos de que puedan estar escuchando. Y a los demás que también están conectados, pero que no nos han mandado su saludito. Bueno, no hace falta, no es una obligación. También les saludamos y oramos para que el Señor se manifieste de esta manera a través de sus vidas. Nosotros nos vamos a quedar orando acá un poquito más y le animo que en la casa no corte y ya se vaya a hacer otra cosa. Sé que hay un partido, algo así, ¿no? Pero estamos en algo más importante, ¿no le parece? ¿No le parece que esto es eterno? No se deje sacar de lo importante. ¿Ven? Nos despedimos de ustedes. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que hoy recibimos, que es semillita en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que sea semilla que produzca salvación en los que la necesitan, que sea semilla que produzca fruto en aquellos que lo necesitan y que sea semilla que traiga más y más gloria a tu reino, Señor, a través de nuestras vidas. Ayúdanos a hacerte reinar donde nos pongas, Señor, en el trabajo, en el taller, en el aula, en la casa, en donde sea que estemos, Señor, que tú reines a través de nosotros. Y si tenemos que pasar vergüenza, en buena hora, Señor, vamos a hacerlo con gusto, con alegría. No importa que se burlen de nosotros por ser diferentes, porque tenemos lo más hermoso, el tesoro más grande que tú. Prepáranos, Señor. Y si algún día tenemos que entregar nuestras vidas por causa de creer que tú reinas en nosotros, aquí estamos, Señor. Prepáranos para que no te avergoncemos, sino que podamos con gozo y con alegría entrar en esa presencia maravillosa, santa tuya, donde ya estamos. Gracias. Muchas gracias.